Terminó la reunión de 2 días de la OTAN, que se realizó en Vilna, la capital de Lituania. Turquía finalmente levantó su veto para que Suecia se convierta en el país número 32 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Si se aprueba, sería una expansión más de la alianza militar hacia los territorios rusos y además un fortalecimiento de su posición en el Báltico. Veamos un poco de ese recorrido. La OTAN nació en 1949 con 12 países. Su objetivo era hacerle frente a la expansión de los rusos y a la vez fortalecer la integración política europea. Cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991, la OTAN se había ampliado durante la Guerra Fría con la suma de Grecia, Turquía, España y la antigua Alemania del Este. Pero el fin de la URSS obligó a la OTAN a repensarse, ya que su principal amenaza no existía. Entre 1999 y 2020 ingresaron a la alianza militar 14 países, todos más cerca de Rusia e incluso algunas naciones exsoviéticas como Letonia, Lituania y Estonia. El más reciente ingreso fue el de Finlandia, cuya adhesión se formalizó este año y es el país que más frontera comparte con los rusos. Está en estudio, por otro lado, el ingreso de Suecia. Ucrania también está pidiendo pista para unirse a la alianza y aunque esperaba que en esta reunión en Vilna la OTAN le enviara una invitación para pertenecer al grupo, los 31 miembros no lo hicieron. En cambio, prometieron reforzar su respaldo militar a Kiev, algo que Rusia calificó como un error peligroso. Otro de los ítems que resalta de su comunicado de 90 puntos es que catalogan a China como un riesgo mayor, especialmente por las tensiones en el Indo-Pacífico. ¿Cuáles son entonces las nuevas batallas que está dispuesta la OTAN a dar? ¿Suecia y Ucrania podrán ser los nuevos miembros? ¿Y qué responden otros poderes antihegemónicos como China, Rusia e India? En el debate de hoy, para hablar de todos estos temas, estamos con Carlos Martí, experto en seguridad, defensa y geopolítica, colaborador de la Fundación Alternativas. Él se conecta desde Madrid. Y en Ciudad de México está Tarik Seraoui, analista geopolítico y académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. A los dos, gracias por estar aquí con nosotros. Y a ustedes, nuestra audiencia, también les hago una pregunta. ¿Creen que se debe expandir más la OTAN o no? Leemos sus respuestas en las redes sociales con el hashtag #eldebatef24. Nos encuentran como @France24_ES en Twitter, Facebook e Instagram. Y desde hace poco estamos también en Threads. Mi Twitter es @mariaclaguirre. Si quieren repetir este o los demás programas, pueden verlos en nuestro canal de YouTube o escucharlos en podcast a través de Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Carlos Martí, gracias por acompañarnos en el debate. ¿Cuáles son sus opiniones generales de lo que ocurrió en esta cumbre de la OTAN? Bueno, yo creo que esta cumbre es una continuación de la cumbre que hubo en Madrid el año pasado. Realmente yo creo que no ha habido excesivas novedades en esta cumbre. Sí que es cierto que hemos visto que ha entrado Finlandia y que ya parece que el acuerdo de que entrara Suecia, después de la oposición que planteaba Turquía, parece que se ha resuelto y que van a entrar esos dos países en la OTAN. Yo sí querría decir e insistir en que la OTAN es una alianza defensiva. La OTAN no es una organización que pretenda expandirse per se o buscar una hegemonía mundial, sino sí es una alianza fundamentalmente defensiva. Y yo creo que es básicamente lo básico que podemos decir de esta cumbre. Sí que es cierto que Turquía ha aprovechado el deseo de entrar de Suecia para pedir algunas reclamaciones, algunos contenciosos que tenía con Suecia y ha intentado sacar partido de algunas concesiones que le ha hecho la Unión Europea, como el visado de Schengen y algunos aspectos que interesaban especialmente a Turquía y que, bueno, ha aprovechado esta ocasión. También parece que ha aprovechado esta ocasión para obtener licencias para comprar aviones F-16 o un acuerdo con Estados Unidos de que le proporcionan estos aviones. Y bueno, al final, en el fondo sí que es cierto que la alianza sale reforzada y esto pues pone las cosas un poco más difícil a una federación rusa que quiera expandirse o que quiera crecer.
en el futuro, porque evidentemente pues, la alianza, justo casi lo contrario que hubiera querido Putin al principio de la guerra, pero al final lo que estamos viendo es que se ha reforzado la OTAN con este conflicto. El caso de Zelensky de querer introducir a Ucrania en la OTAN, bueno, se le hizo una promesa de que participaría, pero yo creo que hoy por hoy la OTAN, mientras no finalice el conflicto de Ucrania y se llegue a una paz con Rusia, probablemente esa participación de Ucrania en la OTAN pues todavía está muy lejos. Tarik Serhaoui, gracias también a usted por acompañarnos. ¿Usted está de acuerdo con Carlos Martí en que la OTAN sale más fortalecida, pero que esta cumbre no tuvo nada novedoso respecto a la del año pasado en Madrid? Sí, por supuesto. Yo creo que ahí efectivamente es simplemente una continuación más de Madrid. Por supuesto que la OTAN sale mucho más reforzada de esta cumbre, ya que, por supuesto, la entrada de Finlandia, recordemos, Finlandia tiene más o menos 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, y esto agrega, son más de 2.000 kilómetros de frontera en general a la OTAN, y le da una posición bastante fuerte en el norte de Europa. En este sentido, efectivamente, yo creo que aquí la pregunta no era si Turquía iba a permitir entrar o no a Suecia, sino cuándo lo iba a hacer y qué tanto podía sacar de beneficio Turquía ante esta situación. Turquía no hizo sino estirar y estirar más las negociaciones hasta que finalmente ya no fue posible continuar con ello. Por otra parte, también estoy de acuerdo en esta idea de que a Rusia no le pudo ir peor en este conflicto que acabando con dos países que históricamente habían sido neutrales desde, hablamos del periodo de entreguerras en Europa, con una excepción ahí en Finlandia, que participa en dos guerras contra la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, pero que históricamente son países que habían mantenido una neutralidad. Estamos hablando de Suecia y de Finlandia. Y esto le genera serios problemas a Rusia para un futuro. La entrada de Finlandia y la posible entrada de Suecia, tanto en la región del Báltico como también en la región del Ártico. Entonces, por supuesto, es una victoria para la OTAN. Sí, analicemos más en profundidad el papel de Turquía y un poco lo que gana. Carlos, le quiero preguntar si usted considera que se puede decir que el gobierno turco un poco chantajeó a la Unión Europea y especialmente a los suecos con su entrada a la OTAN a cambio de que Suecia apoyara una aceleración de la vinculación de Turquía para ser uno de los miembros de los 27 países del bloque europeo, y también prometiendo ayudas militares a Ucrania, como enviando a producir sus drones allí. ¿Existe una especie de chantaje o no? Bueno, yo no lo llamaría chantaje realmente, aunque puede entenderse así, como también podría entenderse en una posición extremista como chantaje. Yo creo que cualquier negociación política en el mundo tiene su coste y siempre las partes ceden aspectos. Entonces, es una negociación en la que las partes ponen sobre el tapete sus deseos y sus intenciones, y hay un intercambio de cromos, un intercambio de favores mutuos. Entonces, por una parte, Turquía tiene unos intereses dentro de la Unión Europea, desea acabar siendo un miembro de la Unión Europea, y todo lo que pueda avanzar en eso pues le parece interesante. Por otra parte, tiene un problema de que Suecia reconocía a la población kurda como una organización que busca que el Kurdistán sea un país, y los turcos, para ellos es un problema porque los consideran una organización terrorista, y siempre
Suecia ha sido un poco más generosa con estos movimientos de liberación en el tercer mundo. Y bueno, y luego pues Turquía también desea fortalecerse en obtener nuevos aviones, reforzar, modernizar sus fuerzas armadas, y ha conseguido pues que los Estados Unidos le faciliten la compra de aviones F-16. Entonces, bueno, Turquía ha sacado sus ventajas. Está claro que Turquía desde el primer momento estaba claro que iba a dar en sí a este asunto. Lo único que pasa es que lo ha intentado reaccionar, lo ha retrasado con el fin de presionar a sus socios para que hicieran concesiones más extensas de las que a lo mejor en un principio estaban dispuestos a aportar. Y entonces al final, pues bueno, se ha dado esta situación y bueno, pues al final Turquía ha conseguido parte. Seguro que hay cosas. El problema es que estas negociaciones no sabemos todas las cosas que Turquía ha pedido que no se le han concedido, que probablemente han sido algunas, y bueno, pues al final se ha quedado ahí. Al final es una situación un poco win-to-win en el que ambas partes ganan y al final, bueno, pues la OTAN sale reforzada de todo este asunto. Usted se adelanta un poco a mi pregunta, a la pregunta que le quiero hacer a Tarik, y es, ¿cuál fue el precio que tuvo que pagar Suecia para que Turquía levantara su veto y pueda entrar quizás a la OTAN? Muy bien, pues Suecia aquí tiene que hacer varias concesiones, entre ellas hace un cambio a la Constitución que afecta sobre todo la libertad de expresión en el país. Bajo esta nueva ley se ponen ciertos límites a lo que se puede publicar en Suecia, pero que afecte las relaciones de Suecia con otros países. Efectivamente, aquí Turquía va a tener varias peticiones con Suecia y Finlandia, pero sobre todo son con Suecia y son referentes a la población kurda. En Suecia más o menos tenemos una población de 100.000 kurdos frente a una muy pequeña población de 16.000 kurdos en Finlandia. Y si bien en Finlandia la población kurda está organizada, por ejemplo, tenemos lo que es el Suomalaiskurdilainen Ystävyysseura, que es la asociación de amistad. En Suecia tenemos esta migración que ya existe desde muchas décadas atrás, y esto ha permitido incluso que haya población sueca de origen kurda que sean miembros activos del gobierno. El origen de los kurdos en Finlandia es sobre todo de Irak, mientras que en Suecia son de origen turco, son de origen iraní también. Y una de las primeras peticiones que va a hacer Turquía es la entrega de varios ciudadanos suecos ya, pero de origen kurdo, que son considerados como terroristas y que muchos de ellos son parte del gobierno sueco. Por ejemplo, está Amine Kabade, de origen kurdo iraní. Y claro, también Suecia tiene que pensar, y lo hace, en decir hasta dónde estoy dispuesto a dar, o sea, qué tanto estoy dispuesta a poner en juego mis valores frente a las peticiones de Turquía. Por ejemplo, decía la libertad de expresión y recordemos, va a haber varios incidentes, al menos 2, de quemas del Corán que van a ser muy criticadas por parte de Turquía, y la última de hecho ya va a ser incluso calificada como una afronta a la comunidad musulmana por parte del primer ministro sueco. ¿Qué gana Tarik, Turquía? ¿Qué gana Turquía, sobre todo teniendo en cuenta su ambivalencia? Porque por un lado se presta como un mediador en el acuerdo de granos que tiene con Rusia por un lado y con Ucrania por el otro, pero a la vez es determinante en la alianza militar del Atlántico Norte, es determinante en la pertenencia de Suecia y Finlandia, y además ahora redobla su posición militar en Ucrania y a la vez recibirá por primera vez aviones de combate F-16 por parte de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo entender un poco esta ambivalencia? ¿A qué le juega a Turquía, Tarik?
Bueno, Turquía ha tenido una relación muy compleja con Rusia, ¿sí? Y efectivamente, primero hay que poner las prioridades. Turquía, antes que nada, es un miembro de la OTAN, si bien no es un miembro fundador, es un miembro desde 1952, ¿sí? Y en este sentido, sus responsabilidades están con la OTAN. Por otra parte, también hay que entender aquí que definitivamente hay una relación muy compleja con Rusia. Rusia es uno de los socios comerciales más importantes de Turquía y Turquía es uno de los destinos turísticos más importantes para los rusos. Sin embargo, no olvidemos que ya ha habido varios enfrentamientos entre Turquía y Rusia en distintas arenas en la región. Por ejemplo, en Siria, Rusia va a apoyar el gobierno de Bashar y Turquía va a apoyar al bando contrario. En Libia, Rusia va a apoyar el gobierno de Haftar, mientras que Turquía va a apoyar el gobierno contrario. En el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, pues Rusia va a apoyar a Armenia, mientras que Turquía va a apoyar al bando contrario. Y en este sentido, efectivamente, Turquía, si bien estaba jugando un tanto de mediador después de que logra reforzar su relación con Rusia a partir del año 2016, tiene que poner estas prioridades. Y la prioridad va a ser principalmente sus responsabilidades con la OTAN. Por otra parte, no olvidemos también que Turquía ha sido uno de los grandes proveedores, sobre todo de drones, a el gobierno ucraniano. Lo que son los drones Bayraktar TB2, producidos por la empresa Baykar Baykar Technologies, han sido fundamentales en esta guerra. Tanto así que Turquía avisa, bueno, lo había avisado antes de la guerra, de hecho, que se va a abrir una planta de producción de dichos drones dentro de Ucrania. Sin embargo, tiene que seguir manteniendo estas relaciones con Rusia. Como bien se mencionaba, por una parte está el grano, por otra está la próxima planta nuclear que va a construir Rusia dentro de Turquía. Y en este sentido, efectivamente, Turquía está jugando un juego que puede ser difícil salir de él, porque por una parte se muestra mediador, pero por la otra no debe de olvidar que forma parte de una alianza defensiva hoy en Europa y en el occidente, que es la OTAN. Carlos, le quiero preguntar ahora por el papel de Ucrania, porque Ucrania esperaba que los 31 miembros lo invitaran a ser parte de la OTAN. Esto finalmente no pasó, pero sí, en cambio, sobre todo el G7, que también los líderes de estos 7 lugares, 7 países y estados, incluyendo, por supuesto, la Unión Europea, que son mucho más de 7, se reunieron y le dieron su respaldo militar a Ucrania. ¿Para usted Ucrania pierde o gana con esta reunión de la OTAN? Yo creo que Ucrania gana. No gana mucho porque la OTAN le dice que bueno, que tiene que esperar ahí en la puerta durante un cierto tiempo todavía, pero yo creo que sí gana yo creo que mediáticamente o a nivel mundial, yo creo que Ucrania sale reforzado, aunque sea simbólicamente, aunque no tenga, digamos, unas ganancias enormes o importantes, pero sí recibe un apoyo. Hay que tener en cuenta que esta guerra, Ucrania, sin el apoyo de Occidente, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, pues hubiera sido muy difícil, le hubiera costado muchísimo más resistir la invasión soviética, pero el flujo constante y el apoyo constante de medios que ha tenido Ucrania, la reposición de material, la entrega de nuevos medios, etcétera, etcétera, han sido fundamentales o claves para la resistencia de Ucrania durante un año y pico. Yo creo que eso, desde luego, no va a variar y yo creo que algunas de los puntos de la declaración que se hizo ayer de la OTAN, se vuelve a hablar de que las naciones OTAN van a seguir prestando ese apoyo indiscutible a Ucrania mientras dure el conflicto y mientras no se llegue a un acuerdo pacífico con Rusia. En ese sentido, yo creo que, ya digo, que Ucrania sale reforzada.
sobre todo a nivel mediático, a nivel de que a nivel mundial se ve que está apoyada, quizá sigue la misma trayectoria que se estaba siguiendo, o sea, quiere decir que hay una continuidad, pero bueno, hay una declaración que de alguna manera también soporta esto. Yo creo que en ese sentido, sí, Ucrania mejora su posición claramente. ¿Y por qué la OTAN tiene todavía dudas sobre el proceso de democratización en Ucrania y especialmente sobre la corrupción, que son dos puntos que han marcado como que todavía no avanzan lo suficiente para permitir el ingreso de este país a la OTAN? Ahí hay varios problemas. El problema de Ucrania se vive en todo lo que es la antigua Unión Soviética. Son países con una corrupción considerable y elevada y con un respeto a los derechos humanos muchas veces les deja bastante que desear. Entonces, y con unos comportamientos y actitudes muchas veces poco democráticos o con falta de respeto de los principios democráticos. Realmente la Unión Europea, y ya se lo ha dicho varias veces a Ucrania, que tiene mucho que mejorar en ese aspecto. El hecho de que la Unión Europea esté apoyando a Ucrania es correcto, porque evidentemente la invasión fue originada por la Federación Rusa, pero no quiere decir que la Unión Europea esté muy contenta con los procesos democráticos o con la situación política de Ucrania. Entonces, a Ucrania le queda un largo periodo para incorporarse a la OTAN, a la Unión Europea, y eso va a llevar su tiempo. Y su participación en la OTAN también va a tener su tiempo aunque se le da la bienvenida, pero sí que va a necesitar reformas desde el punto de vista militar para adaptarse a la OTAN y reformas desde el punto de vista político o económico para formar parte de la Unión Europea. Eso le pasó ya antiguamente cuando la Unión Europea se expandió hacia el este y entraron todos los países, Rumanía, Chequia, etcétera, etcétera, Polonia. También hubo unas exigencias de la Unión Europea que tuvieron que satisfacerse para dársele vía libre para que entraran. Y en el caso de Ucrania, evidentemente va a ocurrir eso. El hecho de que haya una buena voluntad y un deseo de apoyar a Ucrania no significa necesariamente que se le vaya a autorizar inmediatamente o se le vaya a permitir entrar en la OTAN y en la Unión Europea sin pagar o sin cumplir las condiciones que se le exigen el resto de los aliados. Y en ese punto último que usted resalta de esa expansión hacia el este es precisamente donde Rusia encuentra uno de sus argumentos para mantener la confrontación y para, digamos, en términos coloquiales, mostrarle los dientes a la OTAN. Y es decir, ustedes se están acercando demasiado a territorio ruso, incluso añadiendo a países que eran antiguos miembros de la Unión Soviética. Y pues lo harían aún más si llegasen a aceptar a Ucrania. Tarik, ¿tiene o no la razón Rusia en este punto? Bueno, siempre en este tipo de conflictos hay varias narrativas y por supuesto que Rusia ha querido justificar una invasión completamente ilegal. Recordemos que para Rusia el mensaje que se dio desde inicios de los 2000 fue efectivamente que se comienzan a aceptar a países que formaban parte de esta esfera soviética. Estamos hablando básicamente de los estados satélites de la Unión Soviética, y también se van a aceptar efectivamente exrepúblicas soviéticas, sobre todo los estados bálticos. Pero pasa algo muy interesante en esta época, y es que la gran mayoría de estos países van a entrar a la par tanto a la Unión Europea como a la OTAN. Esto es algo que no había sucedido antes. Si bien pensamos en la expansión de la Unión Europea, hasta 1973 todos los estados miembros van a ser parte también de la OTAN, con la excepción de Irlanda, y posteriormente en el 95 con la integración del norte, el norte y Austria, que es básicamente Suecia, Finlandia y Austria. Estos son miembros que no son parte de la OTAN, pero el mensaje en el 2000 para Rusia sí se le
como si se entra al mismo tiempo a la Unión y a la OTAN, cuando no es así, son organizaciones completamente separadas. Esto es también algo que está haciendo hoy Turquía. Está confundiendo negociaciones de la OTAN con negociaciones de membresía a la Unión Europea. Entonces, desde la narrativa rusa, sí se ve como un avance por parte de la OTAN. La entrada ahora ya de Finlandia y de Suecia también desde los ojos de Rusia, ¿sí? Básicamente pierde su frontera más grande dentro de Europa y una de las más pacíficas, que era la frontera con Finlandia. Y, por ejemplo, en el caso del Consejo del Ártico, va a tener ahora a 7 estados miembros de la OTAN y él solo como único miembro que no va a formar parte de esta organización. Pero aunque Turquía confunde las negociaciones de la OTAN con la Unión Europea, por ahora parece funcionarle la estrategia. Sí, sin lugar a dudas. Claro, si bien hay que comentar aquí que Suecia aceptaba su candidatura ya desde inicios del 2000. En este caso no había necesidad de cambiar la postura de Suecia porque Suecia ya ha apoyado a Turquía como miembro. Aquí más bien lo que hace Turquía es exigir a Suecia elementos que tienen mucho más que ver con la política interna del país. Hablamos principalmente de ciertos grupos kurdos que son considerados por Turquía como terroristas, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, y por supuesto también ciertas organizaciones kurdas que se encuentran fuera de Turquía, como el Partido de la Unión Democrática o la Unidad de Protección Popular. Y efectivamente, Suecia en esta tradición que tiene de puertas abiertas y de aceptar grandes números de refugiados y de candidatos a pedir asilo político, ha aceptado un gran número de población kurda. Carlos, quiero que con usted analicemos ahora el papel de China, porque es la primera vez que la OTAN presenta un nuevo plan de defensa renovado desde la Guerra Fría, desde el final de la Guerra Fría, y en su concepto estratégico que presentó en 2022 y que se ratifica ahora en Lituania, ellos están calificando a China como un riesgo a su seguridad y están diciendo que desafía los intereses y los valores de la OTAN, a lo cual China también respondió de una manera dura diciendo que no estaba de acuerdo. Y aquí también hay una tensión en el medio de algunos de los miembros de la OTAN, especialmente, por ejemplo, Estados Unidos, contra China en el Indo-Pacífico. ¿Usted cree que hacia allá podría migrar un poco las nuevas batallas que de la OTAN, sobre todo analizando los aspectos de innovación tecnológica y de crisis climática que incorporaron el año pasado? Es una pregunta que me hace usted que es muy interesante. Vamos a ver, yo creo que China ya se ha convertido en la segunda potencia mundial y esto está cambiando totalmente el panorama geopolítico. Y China hoy tiene, ya digo, es una gran potencia, se ha convertido en una potencia económica muy importante, una potencia comercial de primera magnitud. Y China tiene unos intereses geopolíticos muy importantes en toda Asia y está expandiendo sus inversiones a lo largo del mundo. Y en algunos aspectos está siendo muy especialmente activa y está retando al liderazgo norteamericano de manera muy severa. Con un régimen que yo creo que es muy distinto de los regímenes democráticos de las líneas de la línea de la Unión Europea de libertad de prensa, de libertad de fundar empresas, de regímenes democráticos, de imperio de la ley, etcétera. China no vemos que no es un régimen que precisamente se caracterice por tener una estructura parecida a
tanto a Occidente como a Estados Unidos. Eso preocupa enormemente a Estados Unidos y probablemente ese conflicto siga creciendo en los próximos años. No quiere decir que ese conflicto necesariamente acabe en una guerra, pero sí que va a haber una creciente tensión entre China y Estados Unidos. Ahí en Europa es más ambivalente. Los europeos seguimos pensando que China se está convirtiendo en una gran potencia y que bueno, que necesita un cierto trato, pero no tiene un enfrentamiento tan directo como el de Estados Unidos con China, porque Estados Unidos lo que ve es que su predominio, su papel como gran potencia o primera potencia del mundo cada día está más en entredicho y posiblemente en los próximos 10 o 15, 20 años veamos una transición quizá que China toma un papel mucho más activa. Y también, lo interrumpo ahí solo un segundo, porque también los europeos dependen más comercialmente de China de lo que depende de Estados Unidos. Sí, es cierto, es totalmente cierto. Europa tiene tiene relaciones comerciales con China enormes. Muchas naciones europeas han hecho grandes inversiones en China. China ha adquirido un montón de tecnología de la Unión Europea, la está explotando. Pero al punto de que en algunas áreas ya empieza a superar las capacidades tecnológicas de la Unión Europea, que es otra preocupación que tiene Europa, que está perdiendo ese liderazgo tecnológico que ha tenido hasta ahora, lo está perdiendo en cierta medida. Y bueno, ya digo que también es un poco preocupante para Europa, pero Europa no tiene esa sensación tan de enfrentamiento de una potencia frente a otra. Y muy brevemente, Tarik, para luego pasar a las conclusiones, ¿cuál es su opinión frente a este concepto estratégico relativamente nuevo de la OTAN respecto a China? ¿Lo modifica un poco como para cambiar sus batallas o no? Pues aquí efectivamente estoy de acuerdo con el último comentario. La gran rivalidad, sobre todo, que se está sucediendo hoy es principalmente de Estados Unidos con China. Y si bien Estados Unidos es un miembro dentro de la OTAN y el más importante, que en muchos sentidos dirige ciertas acciones dentro de la misma organización, no olvidemos que gran parte de los miembros de la OTAN no tienen conflicto directo con China, ni en el ámbito militar, ni en el ámbito económico tan profundo como el que está teniendo Estados Unidos. Entonces, aquí más bien lo que podríamos poder tener, no olvidemos que más de la mitad de la flota norteamericana hoy se encuentra dentro del Pacífico, y que además ahí hay varios reclamos territoriales por parte de China y por parte de varios estados que son muy cercanos o que dependen a nivel de seguridad de los Estados Unidos, como Filipinas o como Taiwán. Y en este sentido, lo que sí podríamos llegar a ver, y se está viendo, es cada vez más una mayor petición por parte de Estados Unidos dentro de los foros de la OTAN de que se reaccione o de que haya una participación mucho más activa de la organización en el Pacífico. Hasta ahora hemos discutido los diferentes puntos que se vieron en esta cumbre de la OTAN, como por ejemplo cómo la organización se fortalece y ratifica un poco la postura de 2022, cómo Turquía saca un buen provecho para aceptar o levantar el veto con Suecia y cómo esta organización militar se extiende cada vez más hacia el este y también la renovación de su concepto estratégico y la nueva categoría de riesgo para China. Carlos, con todos estos elementos sobre la mesa, ¿qué cree usted que va a pasar con la OTAN a futuro? Siempre es difícil hacer un ejercicio de perspectiva, María. De todas maneras, déjeme que antes comente una cosa. Pero le pido muy brevemente que ya se nos acaba el tiempo.
Ay, Dios mío, bueno, pues no, déjalo, simplemente. Es difícil de predecir. Yo creo que con este ingreso yo creo que no va a haber mucha transición o cambios importantes. Yo creo que el peligro de China ya se mencionó el año pasado en la cumbre de la OTAN. Yo creo que es de nuevo, es un recordatorio probablemente dirigido, como dice Tariq, por el gran peso que tiene Estados Unidos y por la preocupación de ese liderazgo mundial. Yo creo que no va a cambiar demasiado, va a haber que esperar a ver cómo acaba el conflicto de Ucrania. Si el conflicto de Ucrania pues se va anquilosando, etcétera, etcétera, pues igual ya no haya demasiados cambios importantes o cambios significativos. La OTAN es una organización que tiene una Sí. enorme inercia. Yo creo que los cambios de concepto estratégico son muy lentos y entonces quizá a lo mejor dentro de 4 o 5 años veamos un cambio de concepto estratégico según acabe la guerra de Ucrania y según el papel de China se refuerce, el papel que China puede estar, sus reivindicaciones sobre Taiwán, sobre el mar del sur de China con, eh, con varios países que tienen esa zona. Entonces podemos ver, pero va a ser a medio plazo. Hasta dentro de 5 o 10 años yo no preveo un cambio sustancial, un cambio de dirección especialmente grande. Tarik, y en menos de 30 segundos su conclusión. Bueno, estoy muy de acuerdo con Carlos. Yo creo que nada más habría que agregar que muy probablemente veamos una mayor participación de la OTAN, pero dentro del Ártico. Y aquí sí podría haber un mayor enfrentamiento con Rusia. No olvidemos, por ejemplo, el portaaviones Gerald Ford salió hace un par de semanas rumbo a Oslo para posteriormente dar una vuelta Sí. por el Ártico, marcando así una presencia. Esto es lo único que yo vería dentro de los cambios y que se han venido hablando en la OTAN. Carlos Martí y Tarik Seraoui, gracias por acompañarnos aquí en el debate de France 24 y a nuestra audiencia. Los invito a que sigan conectados con nosotros.